Arizona siempre ha tenido una manera peculiar de guardar los secretos. El desierto no olvida, solo los entierra bajo su arena caliente y su silencio inmenso. Yo me llamo David Miller, tengo 36 años y en 2011 vivía con mi esposa Laura y nuestro hijo Chris en las afueras de Prescott, un pequeño pueblo en el norte del estado. Nuestra casa quedaba aislada, rodeada de cactus y polvo rojizo. El viento soplaba con un sonido que a veces parecía un lamento. Era un lugar tranquilo, ideal para criar a un niño, o eso creíamos. Chris acababa de cumplir 4 años. Era un niño normal en apariencia, cabello rubio, ojos azules, y esa sonrisa inocente que uno espera ver en un hijo a esa edad. Pero había algo en él que, desde los primeros meses, nos hacía sentir incómodos. No era algo que pudiera explicarse con palabras, era su mirada, esa forma de observar el mundo como si lo estuviera analizando, como si ya supiera lo que iba a pasar antes de que ocurriera. Recuerdo perfectamente la primera vez que algo me hizo pensar que no estábamos criando a un niño común. Era una tarde calurosa de junio. Laura estaba cocinando y yo trataba de reparar la vieja radio del garaje. Chris se acercó, se sentó a mi lado y me dijo con voz seria: «Papá, no uses la frecuencia 10.6, está intervenida por Langley». Al principio, pensé que había repetido algo que oyó en la televisión, pero lo curioso era que esa frecuencia sí tenía interferencia. Yo ni siquiera sabía lo que era Langley en ese momento. Solo años después, supe que es donde está la sede de la CIA. Me reí, lo abracé y le dije: «¿Y tú cómo sabes eso, campeón?». Chris me miró con una calma desconcertante. «Porque yo trabajé ahí antes de que me mataran». Se lo conté a Laura y, como era de esperarse, lo tomó como una broma infantil. Pero desde ese día, las cosas cambiaron. Chris comenzó a decir frases extrañas cada vez con más frecuencia. Nombraba lugares que no conocía, mencionaba nombres, claves, incluso hablaba de protocolos de inteligencia, como si supiera exactamente de qué hablaba. Una noche, mientras lo acostábamos, me preguntó algo que me heló la sangre. «¿Por qué los hombres de negro no vienen por mí, papá?». «¿Qué hombres de negro, hijo?». «Los que limpian las operaciones. Siempre vuelven por el cuerpo, pero esta vez no me encontraron». Laura se levantó nerviosa y trató de distraerlo con un cuento. Yo me quedé inmóvil, con un nudo en la garganta. ¿Cómo podía un niño de 4 años decir algo así con tanta seriedad? Durante los siguientes días, empecé a grabar algunas de sus conversaciones. Le hacía preguntas simples como: «¿A qué te refieres con operaciones?». Y él respondía con precisión: «Operaciones encubiertas, asignaciones secretas, lo que hacíamos en Guatemala, lo que pasó en Kabul». Nombraba lugares y fechas reales. Incluso mencionó algo llamado Proyecto Artichoke, un programa real de la CIA que yo en ese momento desconocía por completo. Fue creado en los años 50 y tenía relación con experimentos de control mental y tortura psicológica. Chris no podía haber sabido eso. Ningún niño podía. Fue ahí cuando comprendí que esto no era un simple juego. Algo más profundo, oscuro y aterrador estaba ocurriendo. Las noches se hicieron pesadas. Chris tenía pesadillas. Gritaba nombres mientras dormía. Algunas veces se despertaba sudando y decía: «No podían controlarme, no podían entrar en mi cabeza». A partir de ahí, comencé a notar pequeñas coincidencias. Cada vez que Chris hablaba de un tema o de un nombre, lo buscaba en Internet y casi siempre resultaba ser real. Nombres de operaciones encubiertas, agentes desaparecidos, fechas de misiones fallidas. El 14 de julio de 2011, Chris dijo algo que me quitó el sueño por semanas. Estábamos en el auto, volviendo de la tienda.
El cielo estaba limpio, y en el horizonte se veían luces lejanas que pensé eran estrellas. Chris, sentado en su sillita, señaló hacia el cielo y dijo: «Allá es donde me mataron, en una pista clandestina al norte de Kandahar». No sabía qué decir. Le pregunté casi en un susurro: «¿Cómo sabes eso, hijo?». Él respondió, con esa mirada que no pertenecía a un niño: «Porque yo estaba en esa misión. Mi nombre era Michael Andrews, agente de campo». Frené el coche. Laura me miró con lágrimas en los ojos. Chris siguió hablando, como si contara un recuerdo cualquiera. «Me traicionaron. Pensaron que había filtrado información sobre los experimentos de control mental, pero no fui yo. Fue Carter. Yo solo podía mirarlo a través del espejo retrovisor. Un niño de 4 años, con su vocecita tranquila, relatando lo que parecía ser un asesinato dentro de la CIA. Esa noche no dormí. Encendí la computadora. Busqué ese nombre, Michael Andrews, CIA. 1989, y ahí estaba, un agente reportado muerto en una misión encubierta en Afganistán, exactamente como Chris había dicho. Después de aquella noche, nada volvió a sentirse normal en casa. Chris hablaba menos durante el día, pero en las noches parecía transformarse. Se levantaba de la cama, se quedaba frente al espejo del pasillo y murmuraba cosas que no entendíamos. Una madrugada lo seguí. Lo vi parado frente a su reflejo, con el rostro pálido, como si alguien más habitara en su cuerpo. «No es mi cara», dijo. «No debería verme así». Me quedé helado. Le pregunté quién creía ser, y respondió con voz firme, sin la inocencia de un niño: «Soy el agente Andrews. Identificación 6-7-1-Delta. Operación Blacklight». Esas palabras me perforaron. Busqué en los archivos desclasificados que encontré en línea y descubrí algo inquietante. Operación Blacklight fue un programa real de la CIA, desactivado a finales de los 80, vinculado con experimentos sobre transferencia de memoria y conciencia humana. Chris, o lo que fuera que hablaba a través de él, parecía recordarlo todo. Un día dibujó un símbolo, un triángulo con un ojo dentro y una cadena rota debajo. «Era nuestra insignia», dijo. Laura empezó a llorar en silencio cada vez que lo escuchaba. Yo no sabía qué creer. ¿Estábamos frente a una manifestación sobrenatural o nuestro hijo había heredado recuerdos imposibles? Una tarde lo llevé al parque. Mientras los demás niños jugaban, Chris se me acercó y susurró: «Papá, hay cosas que la CIA nunca borró. En Langley tenían un laboratorio subterráneo. Le llamaban The Chamber. Allí probaban si el alma podía migrar después de la muerte». «¿Migrar?», pregunté. «Sí, reencarnar. Pero no en cualquiera, solo en cuerpos con la frecuencia correcta». Sus palabras me dejaron paralizado. Yo sabía que había leído sobre el proyecto MK Ultra, pero esto sonaba a algo peor, más allá del control mental. Desde entonces, cada vez que Chris se miraba en el espejo, decía ver al hombre de antes. Y yo, aunque no quería admitirlo, juraría que en su reflejo, por un segundo, sus ojos no eran azules. Después de escuchar sobre The Chamber, supe que tenía que averiguar si lo que Chris decía tenía algún sustento. Durante las noches, mientras él dormía, me sentaba frente a la computadora con una taza de café y buscaba cada palabra, cada nombre que mencionaba. Operación Blacklight, Proyecto Artichoke, Langley, todo era real. Los encontré en documentos desclasificados del gobierno estadounidense. Lo más aterrador era que muchos de los informes terminaban abruptamente con frases como «información omitida por razones de seguridad nacional». Una noche, encontré un foro de antiguos empleados de inteligencia.
Entre las publicaciones, había un usuario llamado Delta-671, el mismo código que Chris dijo tener. Su último mensaje, fechado en 1989, decía: «Si algo me pasa, busquen los archivos bajo el nombre de Andrews. El alma no olvida». Me quedé inmóvil. El mensaje tenía más de 20 años y coincidía con el nombre de la gente que mi hijo mencionó. Laura me rogó que dejara de investigar, pero ya era tarde. Había algo que me empujaba a seguir, una necesidad de entender qué era lo que habitaba en mi hijo. 2 días después, mientras arreglaba la cerca del patio, un auto negro se estacionó frente a la casa. Sus vidrios polarizados reflejaban el sol del desierto. Dentro, un hombre con traje oscuro me observaba. No bajó del vehículo, no hizo ningún gesto, solo permaneció ahí. Cuando di un paso hacia él, arrancó sin decir palabra. Esa noche, Chris me miró serio y dijo: «Te lo dije, papá. Ellos vigilan a quienes preguntan demasiado». Sentí un frío recorriendo mi espalda. Entonces lo vi dibujando un mapa de Arizona con precisión quirúrgica. Marcó un punto al norte y escribió 3 letras: S-I-T. «¿Qué es eso, Chris?», pregunté. «Site of Interference Testing», respondió sin dudar. «Fue donde intentaron transferirnos». Su tono era tan adulto, tan lleno de tristeza, que por primera vez no vi a mi hijo. Vi a un hombre atrapado en el cuerpo de un niño. Empecé a soñar con lugares que jamás había visto. Pasillos blancos, puertas numeradas, hombres de bata hablando en códigos. En mis sueños, veía un emblema con un águila y debajo la palabra Langley. Siempre despertaba sudando, con el sonido de una sirena lejana. Una noche, mientras Chris dormía, entré en su habitación. Tenía el ceño fruncido y murmuraba nombres. Grabé con mi teléfono lo que decía: «Andrews, sala 4B, secuencia 9». El cuerpo no respondió. A la mañana siguiente, le pregunté qué había soñado. Me miró con la calma de quien carga recuerdos viejos y dijo: «No era un sueño, papá. Era la última vez que estuve en Langley. Estaban probando si podían mover la mente a otro cuerpo». ¿Mover la mente? Sí. Proyecto Gateway. Intentaron dividirnos. La conciencia se disolvía, pero la mía se quedó atrapada entre frecuencias. El proyecto Gateway fue real. Lo busqué después y encontré un documento desclasificado del Ejército de Estados Unidos que hablaba de trascender el plano físico mediante ondas cerebrales sincronizadas. ¿Cómo podía Chris saber eso? Esa noche tuve otro sueño. Estaba en un laboratorio subterráneo. Vi un hombre en una camilla conectado a cables. Su rostro estaba cubierto de sangre. Cuando se giró, lo reconocí. Era Chris, pero con el cuerpo de un adulto. Desperté gritando. Laura encendió la luz. Chris estaba de pie frente a la cama, con los ojos abiertos, sin expresión. Me miró y dijo con voz grave, distinta: «Yo te advertí que no abrieras los archivos, David. Ellos también entran por los sueños». Y entonces, por un segundo, el monitor del bebé se encendió solo. Una voz metálica susurró desde el altavoz: «Langley no olvida». Desde esa noche supe que ya no eran simples coincidencias. Algo estaba cruzando la línea entre los vivos y los muertos, y lo estaba haciendo a través de mi hijo. 3 días después de aquel sueño, llegó una carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a máquina y un sello del Departamento de Defensa en la esquina inferior. Laura me pidió que la tirara, pero algo dentro de mí no me dejó hacerlo. La abrí con cuidado. Dentro había una sola hoja amarillenta, con una frase mecanografiada: «Andrews no debía hablar. Si la conciencia persiste, destrúyela antes del día 22. Debajo, una dirección en coordenadas: 34 grados,
33 minutos norte, 112 grados 28 minutos oeste, muy cerca de donde vivíamos. El corazón me latía con fuerza. Esa ubicación correspondía a un terreno abandonado en las afueras de Prescott, un viejo almacén militar que siempre había visto tapiado. Esa misma noche, esperé a que Laura y Chris durmieran. Tomé mi linterna y fui. La verja estaba oxidada. Adentro, entre la oscuridad, aún se distinguían letreros con símbolos del gobierno. Propiedad federal, acceso restringido. Empujé una puerta metálica y el olor a humedad me golpeó de inmediato. En una pared encontré archivadores cubiertos de polvo. Algunos tenían etiquetas con números de serie, otros estaban vacíos. Pero uno, marcado con tinta roja, tenía el nombre M. Andrews. Dentro, apenas quedaban unas hojas. Eran reportes médicos, descripción de lesiones, una nota que decía exposición a ondas teta fase 3 y una fotografía borrosa de un hombre herido con los ojos vendados. La fecha del informe, 1989. De repente, escuché un golpe. Algo se movió en la oscuridad. Apagué la linterna y contuve la respiración. Una voz masculina, profunda, habló desde el fondo del almacén. «Usted no debería estar aquí, señor Miller». Corrí. No miré atrás. Cuando llegué a casa, Laura estaba despierta y Chris, sentado en el sillón, esperándome. Tenía la carta en las manos. «No debiste ir, papá», dijo. «Ellos dejaron esa carta para recordarte que la conciencia no muere. Solo se recicla». Y entonces, como si recordara algo, añadió en voz baja. «Yo firmé esa orden una vez. Yo ordené destruirme». Después de aquella noche, no pude dejar de pensar en lo que dijo Chris. Yo firmé esa orden una vez. Era imposible que lo recordara, pero también era imposible ignorarlo. Empecé a investigar a fondo el proyecto MK Ultra, el programa que la CIA desarrolló en los años 50 para probar técnicas de manipulación mental mediante drogas, hipnosis y estimulación eléctrica. Muchos documentos se destruyeron en 1973, pero lo poco que sobrevivió mencionaba subprogramas secretos: Artichoke, Bluebird, Monarch. Chris nombró esos 3 antes de que yo los encontrara. Una madrugada, mientras revisaba archivos digitalizados, hallé una lista de participantes en fases experimentales no autorizadas. Entre los nombres, uno resaltaba: Michael Chait Andrews, analista de campo desaparecido en Afganistán, 1989. Anotación final: sujeto viable para transferencia de conciencia, Proyecto Monarch Fase 3. Mi piel se erizó. No podía ser coincidencia. Esa misma semana, Chris comenzó a tener episodios extraños. Sus ojos parecían perder color. Su voz cambiaba y hablaba como un adulto cansado. No entendían lo que estaban haciendo. Querían controlar la mente, pero abrieron algo más grande: una puerta. Laura lloraba al escucharlo. Yo grabé una de esas sesiones. Cuando reproduje el audio, noté un detalle inquietante. En el fondo se oía un sonido metálico, una especie de frecuencia constante. Al analizarla, descubrí que correspondía a una onda teta, usada en experimentos para inducir estados alterados de conciencia. Chris no podía generar eso. Ningún niño podía. Una noche, me pidió que lo llevara al desierto. Fuimos. El cielo estaba negro, el aire inmóvil. Chris se arrodilló en la arena y dijo: «Aquí fue donde probaron los transmisores de MK Ultra, papá». «¿Cómo sabes eso?», pregunté. «Porque yo estuve del otro lado del experimento». Me miró con una mezcla de miedo y resignación. Y no fui el único que volvió. Todo empezó con un zumbido. Primero creí que era un problema en los cables eléctricos, pero pronto entendí que el sonido no venía de la casa, venía de Chris. Cuando se dormía, los aparatos comenzaban a fallar.
La televisión se encendía sola, la radio captaba voces sin frecuencia fija, y los relojes digitales se reiniciaban marcando la misma hora, 3:33 de la mañana. Era como si una señal invisible atravesara todo lo que nos rodeaba. Una madrugada, grabé el sonido con mi celular y lo analicé en el ordenador. La frecuencia era de 7,83 Hz, exactamente la misma que los antiguos informes de MK Ultra describían como resonancia Schumann, el pulso natural del planeta, usado en experimentos para alterar estados mentales. Chris comenzó a hablar dormido con esa voz grave, ajena. Sus palabras eran fragmentadas, pero una frase se repetía una y otra vez. No desconecten la frecuencia, o la puerta volverá a cerrarse. Laura ya no podía más. Quiso llevarlo a un psiquiatra, pero cada vez que lo intentábamos, Chris enfermaba. Fiebre, mareo, hemorragias nasales. Era como si algo lo impidiera salir del radio de esa frecuencia. Una noche, desesperado, desenchufé todos los aparatos. El silencio fue absoluto. Por primera vez en semanas, creí que todo se detendría. Pero entonces el monitor de bebé volvió a encenderse solo, y escuché una voz, no la de Chris, diciendo: «Andrews, protocolo de enlace activo, coordenadas recibidas». Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Me asomé al cuarto. Chris estaba despierto, de pie sobre la cama, con los ojos cerrados. Sus labios se movían sincronizados con la voz del monitor. «Están volviendo», susurró. «Las conciencias que no encontraron cuerpo, ahora buscan uno». Esa noche entendí que no era un niño poseído. Era un receptor, un canal entre nuestro mundo y algo que jamás debió ser despertado. Esa noche apenas podía dormir. Los relojes parecían no avanzar, y el sonido del viento golpeando las ventanas de nuestra casa en las afueras de Phoenix me mantenía en una tensión insoportable. Chris dormía profundamente, como si no cargara con el peso de todos esos secretos que, de ser ciertos, podrían poner en peligro a cualquiera. Yo, en cambio, no dejaba de pensar en lo que había dicho sobre el disco negro, ese que cambiaba el rumbo de la historia. A las 3 de la mañana, incapaz de soportar más, bajé al sótano y comencé a revisar las viejas cajas donde guardaba mis cosas de la universidad. En una de ellas, escondido detrás de libros viejos, encontré algo que no recordaba haber guardado. Un disquete negro con una etiqueta descolorida que apenas dejaba leer Project Sunrise. Me quedé congelado. Aquello no podía ser casualidad. Al amanecer, le pregunté a Chris directamente: «¿Este es el disco del que hablabas?». Él lo miró con calma, como si lo reconociera de inmediato. «Sí, papá. Lo escondí ahí cuando todo se vino abajo. Antes de que me encontraran». Me estremecí. «¿Antes de que quién te encontrara?» «Ellos», dijo bajito. «Los del proyecto. Los que experimentaban con las mentes. Los que decían que podían mover el alma de un cuerpo a otro». Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Eso sonaba como las teorías del MK Ultra, el infame experimento real de la CIA en los años 60. Pero mi hijo hablaba de eso con precisión, con nombres, fechas y lugares. Decía que lo último que recordaba, antes de volver a nacer, había sido un laboratorio en Langley, un pasillo largo con luces blancas y un símbolo con 3 triángulos entrelazados. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si realmente estaba ante algo inexplicable. Esa misma tarde, conecté el disquete a una vieja computadora. Tardó en leerlo, pero finalmente mostró una carpeta titulada MKSR71. Dentro había un solo archivo de texto. Su contenido era breve pero perturbador. El experimento final fue exitoso. La transferencia de memoria a conciencia
Se completó el 3 de marzo de 2007. Sujeto identificado, A47. Contenedor asignado, infante masculino, estado, Arizona. En ese instante, escuché pasos detrás de mí. Era Chris. Me miraba con los ojos muy abiertos, sin parpadear. «Te dije que no lo abrieras, papá», susurró. «Ya saben dónde estamos». Mi sangre se heló. Afuera, un coche negro se detuvo frente a la casa. El rugido del motor afuera fue suficiente para que todo mi cuerpo se tensara. Me asomé por la ventana a apenas unos centímetros. Un sedán negro sin placas estaba detenido frente a la casa. En su interior, dos siluetas permanecían inmóviles. No encendían las luces ni salían. Simplemente esperaban. Chris, con su pijama de dinosaurios y su mirada demasiado seria para un niño, se acercó a mí y dijo sin titubear: «No salgas. Si lo haces, no volverás». Tragué saliva. «¿Quiénes son, Chris?» «Los que vinieron por mí la última vez. Los que dijeron que el alma era un error corregible». Mi respiración se volvió pesada. Cada palabra suya me hacía sentir que algo más grande nos rodeaba, algo que nunca podría entender. Tomé mi teléfono para llamar a la policía, pero Chris me detuvo con una voz fría. «No sirve de nada. Ellos no responden a la policía». A los pocos segundos, el teléfono vibró en mi mano. Una llamada entrante. Sin número visible, contesté. «Señor Miller», dijo una voz metálica, «sabemos que ha accedido a un material clasificado. Entréguelo y nadie saldrá herido». Miré a Chris. Él negó lentamente con la cabeza. «No lo hagas», me susurró. «Eso no es lo que quieren. No buscan el disco. Me buscan a mí». El sonido del viento se mezcló con el crujir del piso mientras alguien caminaba afuera rodeando la casa. Podía escuchar sus botas sobre la grava. Mi esposa, que hasta ese momento dormía, bajó las escaleras con una expresión de terror. «¿Qué pasa? ¿Quién está afuera?» Antes de que pudiera responder, un golpe seco retumbó en la puerta principal. Chris tomó mi mano con fuerza. «Tienes que confiar en mí, papá. Hay una salida, la misma que usé antes». «¿Antes?», pregunté, intentando mantener la calma. «En la otra vida, cuando escapé del laboratorio, hay un túnel bajo el sótano. Lo cavamos para salir de Langley. Parecía imposible, pero cuando bajamos, Chris se agachó en una esquina del sótano y golpeó 3 veces una tabla del piso. Se levantó fácilmente, revelando una abertura angosta. El aire que salía de ahí era frío, húmedo, antiguo. «Ve tú primero, papá», me dijo. «Yo cerraré después». «No, Chris, tú vas primero», insistí. Él me miró con una calma sobrehumana. «No pueden tocarte si yo me quedo un momento más. Es a mí a quien quieren recordar». Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más desesperados. Bajé al túnel con mi esposa y desde abajo lo vi. Chris se quedó en la entrada mirándonos con una sonrisa leve, mientras el eco de pasos pesados retumbaba en la casa. Entonces, todo se volvió oscuridad. Un golpe, una explosión de luz y silencio. Cuando desperté, estábamos afuera, detrás de las colinas. La casa ardía a lo lejos. No había rastro de los hombres, ni de Chris. Solo un detalle me dejó helado. Entre la tierra, había una pequeña tarjeta de acceso con el logo de la CIA y un nombre impreso en letras borrosas. Agente Christopher Allen. Proyecto Sunrise. El amanecer sobre el desierto era frío, y el humo de nuestra casa aún se elevaba en el horizonte. Laura y yo nos sentamos sobre la arena, exhaustos, sin hablar. El túnel nos había salvado, pero el vacío que dejó Chris era insoportable. Horas después, regresé al sótano. La tierra que habíamos removido para el túnel había vuelto a asentarse, pero algo brillaba entre el polvo. Un expediente olvidado, casi desintegrado por el tiempo. Lo abrí con manos temblorosas
Era un archivo de la CIA, marcado como Classified Project Sunrise. Dentro había fotos, informes y notas de campo. Cada línea parecía describir exactamente lo que Chris había contado. Experimentos de transferencia de conciencia, manipulación mental, pruebas de reencarnación de agentes para preservar información crítica. Mi corazón se detuvo al leer una página con su nombre, Michael J. Andrews. El informe decía que el agente había muerto en Afganistán en 1989, pero que mediante procedimientos experimentales, su conciencia había sido preservada y reasignada a un nuevo cuerpo compatible. El nombre del receptor, Christopher Allen, un niño en Arizona, 2011. Todo coincidía. Cada palabra de Chris, cada recuerdo, cada frecuencia que percibía, era real. El expediente confirmaba lo que nunca creí posible. Mi hijo era la reencarnación de un agente de la CIA, preservado para mantener secretos que el mundo nunca debía conocer. Al final del documento, había una nota manuscrita. Si este niño habla, protégelo. Nunca podrá vivir como un niño normal. Sus recuerdos son la clave, pero también el peligro. No intentes corregir lo que no entiendes. Sentí un nudo en la garganta. Laura lloraba en silencio mientras yo sostenía el expediente. Chris, nuestro hijo, había vivido antes, había trabajado para los hombres más poderosos y oscuros del planeta, y ahora estaba de vuelta, en nuestros brazos, para recordarnos que algunas verdades son demasiado grandes, demasiado peligrosas, incluso para un adulto. Miré al desierto, y por un instante juraría que vi a un hombre adulto, con el uniforme de la CIA, observándonos desde la lejanía, asentir con la cabeza antes de desaparecer entre la arena. Chris se levantó y me miró con su sonrisa infantil. «Papá, ya puedo descansar», dijo, «y esta vez prometo quedarme contigo». El expediente se cerró suavemente en mis manos, y con él la certeza de que algunas almas no mueren, solo esperan el momento correcto para regresar.